tardes a todos. Vamos a hablar de sepsis puerperal, que es la segunda causa de muerte materna en el país. Entonces vamos a hablar de los aspectos generales, sobre todo de las medidas preventivas y del diagnóstico y el tratamiento, todo basado en las guías de la práctica clínica actual en nuestro país. Bueno, empezando por la definición, sepsis proviene del griego antiguo, que significa descomposición de la materia orgánica, animal o vegetal en presencia de bacterias. Una definición más general, pues es una respuesta inflamatoria sistémica como respuesta a la infección. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, la sepsis es una elevación de la temperatura corporal por arriba de los 38 grados que se mantiene por 24 horas, desde las 24 horas después de la ruptura de membranas o del parto hasta 10 días después. Según la Organización Mundial de la Salud, la definición actual, que se realizó desde el 2006, la sepsis puerperal se define como una infección del tracto genital que ocurre desde la rotura de membranas o el nacimiento y los 42 días después del parto, acompañada de uno de estos 4 síntomas: dolor pélvico, flujo vaginal anormal, retardo en la involución uterina y fiebre. Como ya mencionamos al principio, la sepsis puerperal es la segunda causa de mortalidad materna en México. De estas causas, del 1 al 3% se presentan después de un parto y del 10 al 30% después de una cesárea, lo que esto va aunado al constante incremento en la realización o indicación de la operación cesárea. Los factores predisponentes para desarrollar sepsis puerperal, el primero es el estatus socioeconómico bajo. Estas son pacientes que presentan desnutrición acompañada de anemia, y en el otro extremo las pacientes con obesidad, que no necesariamente están bien nutridas, pero la presencia excesiva de panículo adiposo predispone a la infección, sobre todo de tejidos blandos. También otro factor predisponente es la presencia de enfermedades crónicas debilitantes, como enfermedades autoinmunes y sobre todo los malos hábitos higiénicos. Dentro de los factores de riesgo también se incluyen los procedimientos invasivos en cavidad uterina, como aquí van incluidos pues los tactos, los legrados, también el antecedente de una rotura prematura de membranas, que se clasifica como prolongada con más de 6 horas sin tratamiento antibiótico. El trabajo de parto prolongado también es un factor predisponente para desencadenar sepsis. Los tactos múltiples, que para hablar de tactos múltiples estamos hablando de más de 5, lo cual pues es algo muy frecuente en nuestros hospitales, sobre todo con las indicaciones de ingreso tal vez prematuras de las pacientes a la vigilancia de su trabajo de parto. El parto traumático, cuando se presentan desgarres vaginales o cervicales. También la presencia de hemorragia posparto y la retención de restos placentarios. Dentro de los factores etiológicos para desarrollar sepsis puerperal, actualmente no se conoce uno como tal. De hecho, la etiología es polimicrobiana y hay una sinergia con los factores predisponentes que ya mencionamos. Cualquiera de estos factores predisponentes acompañados de una bacteria pues hacen que se presente la sepsis puerperal e incluso el choque séptico. Dentro de los principales factores etiológicos encontramos a los organismos aerobios como el Streptococo alfa y beta hemolítico, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella y Enterococo. Dentro de los factores etiológicos anaerobios, el principal es el Bacteroides fragilis,
el Peptostreptococo y el Clostridium. De otros factores un poco más raros, pero también comunes, los principales son el micoplasma y la clamidia. Bueno, la sepsis puerperal se divide en diferentes, o las principales causas de sepsis son la endometritis, la corioamnionitis, las infecciones de vías urinarias y la cervicovaginitis. La endometritis pues es la principal causa de sepsis, se presenta del 1 a 3% en los partos y es mucho más frecuente, a pesar de que se pensaría que en una cesárea se realiza mejor la limpieza de cavidad, pues no, la endometritis es más frecuente después de una cesárea. Los factores predisponentes para una endometritis es una ruptura prematura de membranas prolongadas, múltiples tactos vaginales, que ya mencionamos que son más de 5, la presencia de antecedente de infección de vías urinarias o vaginal durante el embarazo, y el cuadro clínico de una endometritis pues es la presencia de fiebre, una subinvolución uterina, la presencia de loquios fétidos o purulentos y el dolor pélvico. La infección de la herida quirúrgica o de la episiotomía tiene una incidencia del 2 al 16%. Esta infección de la herida se presenta cuando también aunada a corioamnionitis. Es muchísimo más frecuente en pacientes obesas. Cuando el tiempo quirúrgico es prolongado, que hablamos de más de 1 hora en una cesárea, y cuando la pérdida hemática transoperatoria es más de lo normal, que en un parto es más de 500 o en una cesárea es más de 1000. Los datos clínicos de una infección de la herida pues son fiebre, edema perirregional, dolor pélvico, exudado purulento de la herida, hiperemia y dehiscencia de la cicatriz. Otra causa de sepsis puerperal es la trombosis pélvica. Esta patología, es más rara, se presenta en 1 de cada 2000 partos. La incidencia de la tromboflebitis séptica aumenta del 1 al 2% cuando existe la endometritis. Este cuadro es de difícil diagnóstico. Se presenta en pacientes, obviamente en el puerperio, que tienen fiebre sin causa aparente. Se descarta infección de la herida quirúrgica, se descarta endometritis, se descausa infección de vías urinarias, se descarta infección de vías respiratorias, y cuando no hay documentado algún órgano de los principales que presentan infección, pues hay que pensar en una tromboflebitis pélvica. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad hay que realizar un ultrasonido Doppler pélvico y de miembros pélvicos, y si se tiene ya la sospecha de una tromboflebitis, pues se realiza una angiotac, que es más específica. Esta enfermedad evoluciona favorablemente. El problema de esta enfermedad pues es diagnosticarla, porque es subdiagnosticada. En cuanto se diagnostica, el tratamiento pues es a base de antibiótico, de anticoagulante y de reposo, con las medidas de higiene venosa. La sepsis grave puerperal es, como su nombre lo indica, es la presencia de sepsis, pero se acompaña de datos graves. Los datos graves aquí es cuando hay una disfunción orgánica por una hipoperfusión o una hipotensión refractaria a la terapia con fluidos. El tratamiento aquí pues es principalmente vigilancia no es el tratamiento. El manejo es con monitoreo de signos vitales, presión arterial media, saturación de oxígeno, control de líquidos y valorar el estado neurológico. El diagnóstico de una sepsis puerperal grave o de un choque séptico se hace con la presencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más un dato o un síntoma de sepsis puerperal que ya comentamos. Como ya todos sabemos, o para recordar, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica consiste
En la presencia de leucocitosis mayor de 12.000 o bien leucopenia menor de 4.000 o una vandemia del más de 10%, acompañado de taquicardia, más de 90 latidos por minuto, taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto y alteraciones en la temperatura, que puede ser arriba de 38 grados o abajo de 36. Además, acompañados de trombocitopenia menor de 100.000. Estos hacen el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, acompañados de algún foco infeccioso que sea diagnóstico de sepsis puerperal. Para complementar el diagnóstico de sepsis grave, hay que realizar cultivos, hemocultivos, urocultivos, cultivos de secreciones de herida o cultivos de loquios. Hay que realizar ultrasonido pélvico y abdominal. Hay que hacer estudios de laboratorio completos, estudios básicos, biometría hemática, factores de tiempos de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático. Para uno de los laboratorios claves para hablar de sepsis grave es cuando hay una disfunción hepática con una bilirrubina total de 2 miligramos por decilitro, una disfunción renal con presencia de una creatinina mayor de 2 miligramos y un laboratorio que es específico para un estudio de laboratorio que es específico para el diagnóstico de sepsis grave puerperal es la procalcitonina, pero desafortunadamente no en todas las instituciones contamos con esos reactivos. Una vez diagnosticada la sepsis puerperal, el tratamiento inmediato tiene que ser con antibiótico intravenoso. Está documentado que si el tratamiento se instala durante la primera hora del diagnóstico, se disminuye la mortalidad hasta en un 70 o 80%. Entonces, pues es lo primero que hay que hacer cuando se diagnostica sepsis, iniciar el antibiótico. Es ideal el tratamiento combinado, que siempre los antibióticos recomendados por las guías de práctica clínica es clindamicina combinada con gentamicina, y si se desea usar monoterapia, pues hay que utilizar antibióticos de amplio espectro, como los carbapenémicos, cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Pero lo ideal y lo más recomendado es la terapia combinada. Una vez que se instala el tratamiento antibiótico, el manejo conjunto pues es mantener la estabilidad hemodinámica de la paciente con una reanimación hídrica de acuerdo a las diferentes fórmulas para restablecer líquidos, siempre con cristaloides o coloides. Cuando el cuadro es muy grave, pues se necesitan la presencia o el tratamiento con agentes vasopresores o inotrópicos. Si es necesaria la transfusión, también se debe de instalar una vez controlada la paciente, y ya que se tiene instalado el tratamiento antibiótico y la paciente está estable hemodinámicamente, se recomienda el drenaje del foco séptico, que puede ser la infección del sitio quirúrgico, un absceso pélvico o en sí el foco que se tenga ya identificado. Bueno, dentro de las indicaciones de referencia a tercer nivel, pues son fáciles, ¿no? En una unidad de segundo nivel que no cuenten con unidad de cuidados intensivos, hay que referirlos a tercer nivel, o en unidades donde sí tengan la unidad de cuidados intensivos pero que se encuentre saturada, o en hospitales donde no tengan recursos diagnósticos, médicos o terapéuticos. Lo importante aquí es no quedarse con esas pacientes. En cuanto se detecte que no se puede continuar con el manejo apropiado, pues hay que referirlas a tercer nivel. Dentro de los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos de una paciente con sepsis puerperal, pues es que tenga el diagnóstico de sepsis grave. Esto se corrobora con la presencia de lactato mayor de 4, que se encuentre en choque séptico, que tenga una puntuación de la escala de Apache 2 mayor de 15, que necesite fármacos vasoactivos para mantener la estabilidad hemodinámica,
que tenga datos de hipoxemia grave, que requiera ventilación mecánica, que tenga un conteo de plaquetas menor de 100.000, una creatinina mayor de 2 o una bilirrubina total mayor de 2 y que tenga una calificación de Glasgow menor de 5. Dentro de las recomendaciones que podemos encontrar en las guías de práctica clínica, esas guías son del CENETEC y están al alcance de todos en internet. Nada más hay que buscar sepsis puerperal o guía de práctica clínica. Dentro de las recomendaciones que encontramos ahí son, bueno, erradicar y disminuir los factores de riesgo de la infección durante el embarazo, como son la anemia, la desnutrición, las infecciones urinarias y la cervicovaginitis. Dentro de lo que nos corresponde como personal de la salud, pues realizar siempre la higiene de manos con agua y con jabón y con un agente antiséptico. A la paciente está recomendado utilizar o darles dosis de vitamina A bajas diarias durante el segundo y tercer trimestre. Esto se ha documentado que reducen el riesgo de infecciones postparto en mujeres que tienen la deficiencia de esta vitamina. Como medida preventiva también, pues educar a la población con relación a la importancia de sus hábitos y conductas que reducen los factores de riesgo, sobre todo los hábitos higiénicos en pacientes que se desarrollan con un estado socioeconómico bajo. Otro punto que recomiendan las guías de práctica clínica es evitar las relaciones sexuales en los últimos 2 meses del embarazo, ya que este se considera también un factor predisponente para la sepsis puerperal. El factor como ya se mencionó, uno de los factores de riesgo más habitual pues es la operación cesárea. Hay que establecer en todos los hospitales un comité de programación de cesáreas, establecer la segunda opinión para así evitar un incremento o una realización de esta cirugía innecesaria. En el medio hospitalario hay que efectuar la higiene de manos por medio de fricción y de arrastre mecánico con el uso de agua y jabón y con una solución antiséptica, ya sea de clorhexidina o de los productos a base del alcohol, y respetar siempre las normas y los protocolos de asepsia y antisepsia en las áreas quirúrgicas y en cualquier momento en la atención del paciente. También hay que disminuir al mínimo las exploraciones vaginales en la vigilancia del trabajo de parto, ya que sobre todo en los hospitales escuela, donde contamos con personal de becario, pues a veces se descontrola un poco o se sale de nuestras manos la vigilancia en el número de la realización de este procedimiento. Entonces hay que establecer bien las pautas sobre quiénes van a estar a cargo de la revisión de la paciente y disminuir al mínimo los tactos vaginales. También hay protocolos establecidos de profilaxis antibiótica en los procedimientos quirúrgicos. Esto es con cefalosporinas de primera generación o con ampicilina que se empiezan a administrar antes de los procedimientos quirúrgicos, por lo menos 30 minutos antes del procedimiento o en el momento del pinzamiento del cordón umbilical. También está documentado que disminuye la infección puerperal. Y bueno, ya si tienen el diagnóstico de una paciente con sepsis grave, pues todas las unidades de cuidados intensivos tienen sus protocolos generales y protocolos individualizados de la atención de estas pacientes, enfocados sobre todo en las guías del manejo de choque séptico, independientemente de cuál sea el foco infeccioso. Estas pues se basan sobre todo en la estabilización hemodinámica, en preservar el funcionamiento de los órganos principales y pues ya una vez estabilizada la paciente se continúa la vigilancia en otra área que no sea terapia intensiva, en hospitalización.
Y en general, bueno, hablar de choque séptico pues ya sería, yo creo que muy largo hablar, ese es otro tema aparte. En general, estos son los puntos claves en cuanto al manejo diagnóstico y manejo de una infección puerperal, que lo principal, como ya sabemos, pues es la prevención, ¿no? Siempre llevar a cabo las medidas preventivas, tanto en la paciente, durante toda su vigilancia del control prenatal, y ya en el ambiente hospitalario, pues aparte de los factores de la paciente, nosotros como personal de salud, enfermeros, enfermeras, médicos y demás participantes en la atención de la paciente, pues debemos de tomar nuestras medidas preventivas, que la principal es el aseo adecuado de manos y pues todos los procedimientos de sepsis y de asepsia y antisepsia en, en el área quirúrgica.